Este video ya estaba terminado. Lo iba a subir tal como estaba. 15 bandas, 15 historias, 15 formas distintas de desaparecer. Pero el viernes 5 de junio de 2026 lo tuve que volver a abrir, porque esa mañana se murió el Indio Solari, y no se puede hablar de las bandas que se fueron sin empezar por él. Así que esto, antes que nada, es un homenaje. 77 años. Una casa en Parque Leloir, un estudio que se llamaba Luzbola, donde grabó hasta que el cuerpo no le dio más. Lo encontró su cuidadora, cerca de las 8 de la mañana. Un ACV. El Parkinson le venía ganando terreno hacía más de 10 años, pero al final no fue eso. Fue un golpe seco, adentro de la cabeza, en su propia casa. Y el país se paró. Banderas en Plaza de Mayo. Banderas en el Obelisco. En Rosario. El monumento a la bandera lleno de gente que no se conocía entre sí pero cantaba lo mismo, sin que nadie organizara nada, como fue siempre con él. Si creciste en Argentina, sabés quién era, aunque nunca hayas escuchado un disco entero de Los Redondos. La voz de Patricio Rey, el tipo que llenaba pueblos enteros sin poner la cara en la tele, sin pasar por la radio, sin pedirle permiso a nadie. La gente caminaba kilómetros por el barro para verlo, le decían misas y no exageraban. Apenas unas semanas antes de morir, en mayo, la Universidad de Buenos Aires le dio el doctorado honoris causa. Él, que se había pasado la vida esquivando los flashes, mandó un mensaje grabado para agradecer. Su último show había sido el 23 de mayo, en Jesús María, Córdoba. Ya ni siquiera podía subir al escenario. Aparecía en una pantalla mientras la banda tocaba abajo. Esa fue la última vez. 3 semanas después, se moría. El Indio no se separó como los Piojos. No se rompió por adentro como Soda. No se lo llevó un accidente de gira. Al Indio se lo llevó el tiempo, despacio, a la vista de todos, hasta el viernes en que se lo llevó del todo. Y con él se va algo más grande que una banda. Se va el último que quedaba parado de toda una generación. Por eso este homenaje es también el principio de algo más grande. Porque el Indio es la herida más nueva, pero está lejos de ser la única. Antes que él, ya se habían ido otros. 14 historias más. Y casi nadie se dio cuenta del momento exacto en que pasó. Esto no es un ranking, no es un top, es otra cosa. Son 15 bandas que construyeron el sonido de un país entero. Y desaparecieron. 15 bandas que desaparecieron de Argentina. El 4 de septiembre de 2014, cuando confirmaron que Gustavo Cerati había muerto, vos ya lo sabías. Lo sabías hacía 4 años. Desde el ACV en Caracas, desde el coma, desde esa cama de clínica que no se movía, pero escucharlo fue otra cosa, porque no se murió solo Cerati, se murió la última posibilidad de que Soda Stereo volviera a pisar un escenario. Esa fantasía que habías guardado en algún rincón del cerebro desde el 97, desde el Gracias Totales, desde que River se apagó y vos te quedaste ahí parado, en la general, sin entender bien qué acababa de pasar. Esto no es un ranking, no es un top, esto es otra cosa. Son 15 bandas que construyeron el sonido de un país entero y desaparecieron. Algunas eligieron irse, otras se rompieron por adentro y a algunas les arrancaron algo que no se puede devolver. Si creciste en Argentina entre los 80 y los 2000, estas bandas fueron la banda de sonido de tu vida. Sonaban en la radio del auto de tu viejo camino a la costa, en el Walkman prestado de tu primo, en el casete que te pasaron en el recreo, en el primer recital al que fuiste sin permiso y un día dejaron de existir. Soda Stereo se murió 3 veces. La primera fue en el 97, el último concierto en River. Cerati, Zeta Bosio, Charlie Alberti, 3 tipos que habían llenado estadios por toda Latinoamérica, parados en ese escenario por última vez. Gracias, totales. La frase que cerró una era entera del rock en español. La gente se fue a la casa y la radio siguió pasando de música ligera como si nada hubiera cambiado, pero había cambiado todo. La segunda muerte fue en 2007. Volvieron. La gira Me Verás Volver. Recorrieron el continente, tocaron como si nunca se hubieran ido. Y vos pensaste, ya está, volvieron, esto no se termina más. Pero se terminó. Otra vez. Y esta vez fue peor, porque ya sabías lo que era perderlos. La tercera fue la definitiva. Mayo de 2010, Caracas. Cerati termina un show con Fuerza Natural,
baja del escenario y sufre un ACV. Entra en coma y no vuelve. 4 años en una cama sin despertar. 4 años en los que cada vez que sonaba el teléfono, te preparabas para la noticia. Murió el 4 de septiembre de 2014, un jueves de primavera, y con él se fue lo último que quedaba de Soda. ¿Cuándo se murió realmente Soda Stereo? ¿En el 97? ¿En 2010? ¿O se murió de a poco? Una muerte por vez, como un animal que no sabe que ya lo hirieron de muerte. No importa. Lo que importa es que no hay vuelta de eso. Pero hubo bandas que sí eligieron irse. Y eso duele distinto. 30 de mayo de 2009. River, noche de mierda. Frío que te calaba los huesos. Llovía y había 60.000 personas cantando igual. Los Piojos se estaban yendo. Ciro, Tavo, Miki, Cardero, Vicio. 20 años de giras, de rituales, de tan solo saltando en la popular, de El Farolito sonando en cada fogón de cada campamento de cada colegio de Buenos Aires. Y esa noche, en River, cerraron con Muévelo y se bajaron del escenario y no volvieron. 15 años. 15 años tuvieron que pasar para que se juntaran de nuevo. Y cuando lo hicieron, en La Plata, en 2024, los pibes que lloraban en la cancha en el 2009 ya eran padres. Fueron con sus hijos. Les dijeron: mirá, esta era mi banda. Los Piojos no se separaron por una pelea. No hubo escándalo, no hubo sangre. Anunciaron un parate por tiempo indefinido en abril del 2009 y un mes después tocaron por última vez. Y punto. Eligieron parar. Eso es lo más raro de los Piojos. Pararon cuando podían seguir llenando. Pararon cuando la máquina funcionaba perfecto. Ciro después armó Los Persas, llenó estadios, sacó discos. Pero los Piojos quedaron ahí, congelados en esa noche de frío en River, como una foto que nadie quiso sacar. Y si los Piojos eligieron irse, los que vienen ahora no tuvieron esa suerte. El 4 de agosto de 2001, Córdoba, Estadio Kempes, 45.000 personas. Esa tarde, horas antes del show, el Indio Solari dio una entrevista y dijo: la banda hace lo que quiere y de esta manera vivimos bien. Esa noche tocaron. Y fue la última vez. Nadie lo sabía, ni el público ni los músicos. El Indio y Skay Bailinson llevaban meses tironeando. La grabación de Momo Sampler en Nueva York en el 2000 había sido un infierno. 2 tipos con un talento descomunal y un ego del mismo tamaño, encerrados en un estudio, empezando a darse cuenta de que ya no podían estar en la misma habitación. El 2 de noviembre de 2001, 3 semanas antes de que el país estallara con el Corralito, Poli, Skay y el Indio sacaron un comunicado, un impasse, una palabra elegante para decir que Patricio Rey y sus redonditos de ricota se había terminado. La pelea fue por poder, por grabaciones, por quién era el dueño de lo que habían construido juntos. Pero la verdad es que los Redonditos no eran una banda, eran un país dentro del país, una religión sin iglesia. Y cuando los 2 curas se pelearon, los fieles quedaron en el medio. El Indio siguió solo. Tocó como solista hasta 2017, cuando dio su último show en Olavarría. Esa noche murieron 2 personas aplastadas en la multitud. 300.000 personas en un predio que aguantaba la mitad. Después de eso, más el Parkinson, no volvió a pisar un escenario. Skay siguió tocando en circuitos más chicos, casi en silencio. Nunca más se hablaron. 2 tipos que durante 25 años construyeron un universo entero y ahora no se dirigen la palabra. Lo que los Redonditos le hicieron al rock argentino no se puede medir en discos ni en estadios. Se mide en tatuajes, en banderas, en remeras gastadas, en la cantidad de pibes que crecieron con Jijiji como himno de guerra, y todo eso sigue ahí. La banda, no. 1979. Argentina bajo dictadura militar. Desaparecidos, censura, miedo. Salir a la calle de noche era jugártela. La radio pasaba lo que el gobierno dejaba. Y en el medio de todo eso, 4 músicos sacaron un disco que se llamaba La Grasa de las Capitales. Charly García, David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro. Esos 4, no otros. Acá hay que frenar un segundo y ser claro. Luis Alberto Spinetta nunca estuvo en Serú Girán. Spinetta era almendra, pescado rabioso, invisible, Spinetta Jade. Universos paralelos que se cruzaban pero nunca se fusionaron.
Confundirlos es como decir que Maradona jugó en River. Es el tipo de error que te destruye un video en los comentarios antes de que termine el primer minuto. Serú Girán hacía rock sinfónico con letras que parecían inocentes pero eran pura ironía política. Viernes 3 a.m. hablaba de la oscuridad de un país que no podía salir de noche, donde a las 3 de la mañana el silencio de la calle significaba otra cosa. Canción de Alicia en el País era una crítica directa al régimen disfrazada de cuento infantil, y el régimen no lo entendió, o no quiso entenderlo. Lo dejaron pasar, y la gente que sí entendía cantaba esas letras como un acto de resistencia silenciosa. Eso era vivir en la Argentina de los 70 y 80. Decir las cosas sin decirlas. Cantar lo prohibido con melodías que sonaban a canción de amor. Una doble vida colectiva. Se separaron en el 82, cuando volvía la democracia. Hicieron reuniones después, pero la banda real, la de la dictadura, la que escribía en código mientras afuera desaparecían personas, esa ya no podía volver, porque la necesidad que la había creado ya no existía. Serú Girán fue una banda de guerra. Y cuando terminó la guerra, dejó de tener sentido. Si Serú Girán fue la banda de guerra, Sui Generis fue el pibe que se fue de casa. Charly García y Nito Mestre. Dos pendejos de 20 y pico que en 1975 llenaron el Luna Park para despedirse. Cantaban folk rock con letras que hablaban de la adolescencia, del quilombo de crecer, de padres que no entienden, y un país entero se vio reflejado. Esos shows del Luna Park en septiembre del 75 fueron de los primeros recitales masivos del rock argentino. Miles de pibes en las butacas cantando Rasguña las piedras y Canción para mi muerte. Todo era nuevo. No había protocolo, no había manual. Eran dos flacos con guitarras acústicas tocando para gente que necesitaba escuchar que alguien más también estaba perdido. Se separaron ahí. Charly se fue a armar la máquina de hacer pájaros, después Serú Girán, después su carrera solista. Nito hizo lo suyo. Pero Sui Generis quedó como el kilómetro cero, el punto donde empezó todo. Y lo que empezó ahí terminó de formas muy distintas. Algunas de las más violentas vinieron del metal. Ricardo Iorio, el nombre más pesado del metal argentino. Hermética fue la banda que llevó el heavy metal al conurbano, que le habló al pibe laburante que escuchaba a Maiden pero quería algo en castellano. Algo que hablara de la esquina de su barrio, de la birra en la plaza, de la bronca de vivir en un país que no te da bola, no de dragones en una montaña. En los recitales de Hermética pasaba algo que no pasaba en ningún otro lado. El pibe metalero se sentía representado. Por primera vez había una banda de heavy que cantaba en su idioma, con su acento, sobre su realidad, y eso generó una devoción que rozaba lo religioso. 2 discos de estudio, 3 años de existencia real con formación estable. Y en el 94, en pleno apogeo, cuando llenaban y el under los adoraba, se partieron al medio. Iorio se fue y armó Almafuerte. Los otros formaron Malón, 2 bandas hijas de la misma madre, con la misma sangre, que nunca más se juntaron. La razón oficial nunca fue del todo clara. Lo que sí está claro es lo que quedó. Un agujero en el metal argentino que ni Almafuerte ni Malón pudieron llenar por separado. Porque Hermética no era un cantante más una guitarra más un bajo. Era una mezcla que solo funcionaba junta. Separás los ingredientes y cada uno sigue siendo bueno. Pero el plato ya no es el mismo. Ahora bajamos al under de verdad. Fun People. Probablemente la banda punk más importante que tuvo Argentina y la que menos gente conoce fuera del circuito. Necro, que después se reinventó como Boom Boom Kid, armó un proyecto que cantaba en inglés y en castellano, que era vegano antes de que ser vegano fuera una tendencia de Instagram, que grababa discos de forma independiente, cuando independiente significaba vender casetes en los recitales. Tocaban en cemento, tocaban en sótanos, tocaban en cualquier lugar donde entraran 20 personas y un amplificador. Y tenían una ética punk que no negociaban. No a las multinacionales, no a la industria, no al sistema. Se disolvieron alrededor del 2001. La crisis los barrió como a todos. Necro siguió con Boom Boom Kid y llevó esa energía por el mundo. Pero Fun People quedó como una leyenda de los 90, un secreto que solo conocen los que estuvieron ahí. Y hablando de secretos que pocos conocen, 2 discos. Nada más. 2 discos y desaparecieron. Don Cornelio y los Visitantes fueron la banda de post-punk más importante que tuvo Argentina en los 80. Palo Pandolfo, su líder,
Era un tipo que cantaba como si le estuvieran sacando algo de adentro a la fuerza. Letras oscuras, sonido cortante, cero concesión comercial. Grabaron Don Cornelio y los Visitantes en el 87 y Patria o Muerte en el 89, y se acabó. La banda mutó. Palo siguió con otros proyectos. Se volvió un fantasma del under porteño. Hacía shows chicos, para 30 personas, para 50. La industria no le daba bola y a él no le importaba. Después vinieron las redes sociales. Y de golpe, pibes de 20 años empezaron a descubrir esos dos discos, a compartirlos, a decir, ¿cómo es que nadie me habló de esto antes? Palo estaba siendo redescubierto. Después de 30 años, por fin le estaba llegando el reconocimiento que siempre le habían negado. El 22 de julio de 2021, Palo Pandolfo murió. Justo cuando el mundo lo estaba encontrando, él se fue. La banda terminó 2 veces, una cuando se separó y otra cuando se murió el tipo que la hacía posible. En noviembre de 1992, los Brujos telonearon a Nirvana en Vélez. Piensen en eso un segundo. Una banda argentina de rock alternativo, con una puesta en escena teatral que no se parecía a nada que hubiera en el país, abriendo para Nirvana. Hay una leyenda que circula desde hace más de 30 años, que el riff de Kanishka, un tema de los Brujos, suena parecido a Very Ape de In Utero, el disco que Nirvana sacó un año después. El biógrafo de la banda norteamericana, Michael A. Serrat, notó la similitud. Cobain los conoció esa noche. Ojo, esto no está confirmado. Es una leyenda de la escena alternativa, una de esas historias que se cuentan en los bares de San Telmo a las 3 de la mañana. No hay prueba documental de que Nirvana haya tomado ese riff. Pero la historia circula, y circula por algo. Los Brujos nunca explotaron masivamente. Eran demasiado raros, demasiado teatrales, demasiado adelantados para lo que el mercado argentino pedía en los 90. Hicieron regresos esporádicos, pero la banda como fenómeno quedó congelada en esa década. Y ahora viene la pérdida más silenciosa de todas. Suárez fue una banda indie de los 90 que hacía todo al revés. No querían ser famosos, no querían sonar en la radio. Grababan discos autogestionados, en una época donde autogestión significaba poner la plata del alquiler en un estudio. Rosario Blefari era su voz. Actriz, escritora, música. Apareció en Silvia Prieto, la película de Martín Reckman que definió el cine independiente argentino de los 90. Una mina que hacía todo, escribía, actuaba, cantaba, y no le importaba si la conocían 10 personas o 10.000. El 6 de julio de 2020, Rosario Blefari murió, en plena pandemia. Sin cobertura, sin homenajes en la tele, sin trending topics que duraran más de una tarde. Se fue como había vivido, sin hacer ruido. Y esa es la parte que más duele. Porque hay muertes que salen en todos los diarios y hay muertes que solo notan los que estaban prestando atención. Iván Noble, el conurbano oeste. Avanti Morocha sonando en cada fiesta de los 90 y cada asado de los 2000. Caballeros de la Quema fueron la banda del que laburaba toda la semana y el sábado a la noche necesitaba gritar. Rock barrial con letras que hablaban de minas, de la calle, de lo que se sentía vivir en el segundo cordón del Gran Buenos Aires cuando nadie miraba para ese lado. Morón, Jaedo, Ramos Mejía, el Tren Sarmiento y la Avenida Rivadavia como límites del universo. Noble tenía una forma de cantar que sonaba a charla de vereda. No era pretencioso, no buscaba la frase perfecta. Buscaba que el pibe que lo escuchaba dijera, a este tipo le pasa lo mismo que a mí, y funcionaba. En 2002 se separaron. Argentina estaba destruida. El rock no era la excepción. No hubo comunicado grandilocuente. No hubo show de despedida en un estadio. No hubo gira de adiós. Iván Noble arrancó una carrera solista. Después lo viste en la tele como jurado, como panelista, en roles que no tenían nada que ver con el pibe que cantaba en los bares de Aedo. Y Caballeros quedó atrás, como una remera vieja, en el fondo del ropero. Volvieron en 2017. Pero el conurbano de los 90, ese al que le cantaban, ya era otro. La vereda cambió, los bares cerraron, la gente envejeció, y la banda que volvió no era la misma que se fue. Nunca lo es. Gustavo Santaolalla. El tipo que produjo la música de Brokeback Mountain, el que ganó 2 Oscars, el mismo que agarró a una banda de pibes argentinos en los 2000 y dijo, estos son el futuro. Árbol, hits como Chapuzón y Hoy No, que sonaron en todas las radios. El verano de la costa con el estéreo del auto a todo volumen, La ventana baja, esos temas que eran la definición exacta de estar vivo,
y tener 20 años en la Argentina de los 2000, Santaolalla los puso en el mapa. Les dio producción, sello, visibilidad. El empujón que la mayoría de las bandas pasa una vida entera buscando y nunca consigue. Pero los empujones vienen con condiciones, y las condiciones se desgastan. Cambios de formación, miembros que se van, que se vuelven a ir. Un hiato largo entre 2010 y 2017. Intentos de regreso que no terminaban de cuajar. La promesa que nunca se cumplió del todo. Como un cohete que despega perfecto pero se queda sin combustible antes de llegar a órbita, todo el talento del mundo, y aún así no alcanzó. Eso pasa cuando el impulso viene de afuera. Cuando se va el que te empujó, quedás pedaleando solo. 2001. Argentina se cae a pedazos. El corralito, los cacerolazos, de la Rúa escapando en helicóptero, 5 presidentes en una semana. La gente golpeando cacerolas en la calle a las 3 de la mañana, los bancos cerrados con chapas, los jubilados llorando en la puerta del banco que se quedó con sus ahorros. Todo se caía. Y en el medio de todo ese quilombo, Bersuit Vergarabat sacó La argentinidad al palo, el disco que le puso música a un país en llamas. No era un disco de protesta clásico, era otra cosa. Era el sonido de un país entero diciendo: ya fue, se pudrió todo, vamos a gritar. Gustavo Cordera al frente. Una banda que mezclaba cumbia, rock, murga, lo que venga. Que tocaba para 50.000 personas y sonaba a despelote controlado, a quilombo con ritmo. Que cantaba Se viene como una profecía que se había cumplido al pie de la letra. Cordera se fue en 2009. La banda siguió con otro cantante. El nombre sigue existiendo. Pero acá hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Una banda desaparece cuando deja de tocar o cuando pierde lo que la hacía ser esa banda? Porque Bersuit sigue ahí, toca, saca discos. Pero el tipo que le daba la identidad, la voz que asociabas con Señor Cobranza y la bolsa, ya no está. ¿Eso es desaparecer o es otra cosa? Es como un barco al que le cambiás todas las tablas y seguís diciendo que es el mismo barco. No sé la respuesta. Pero quédense con la pregunta, porque lo que viene ahora no deja lugar a dudas. Fernando y Gabriel Ruiz Díaz. 2 hermanos de Villa Luro que en 1994 armaron una banda en la pieza de la casa. Fernando cantaba y tocaba la guitarra. Gabriel tocaba el bajo. Eran inseparables. Fernando lo dijo una vez en una entrevista. Éramos como siameses. Cuando tocábamos éramos uno. Catupecu Machu creció rápido. Cuentos decapitados, cuadros dentro de cuadros, el número imperfecto. Discos que mezclaban rock con experimentación, que no se parecían a nada de lo que sonaba en la radio, y aún así conectaban con miles. El 31 de marzo de 2006, Gabriel volvía de una discoteca en Palermo. Iba en el auto con César Andino, el cantante de Cabezones. Chocaron. Andino se recuperó. Gabriel no. Llegó al hospital casi sin signos vitales. Lo reanimaron. Pasó más de 6 meses en terapia intensiva. Perdió la movilidad. No volvió a tocar el bajo. Fernando siguió con Catupecu. Siguió haciendo discos, giras, recitales. Pero cada vez que subía al escenario, faltaba la mitad de la banda. No un músico. Su hermano, la persona con la que había nacido haciendo música. El 23 de enero de 2021, 15 años después del accidente, Gabriel murió en Santa Fe. Tenía 45 años. Fernando escribió en Instagram: hoy se fue Gaby. Se fue tranquilo, en paz. Un guerrero que siempre dio todo y un poco más. Se fue el Día del Músico Argentino. Y el disco que más le gustaba de la historia del rock argentino era Artaud, de Spinetta. Hay bandas que se separan por plata, por egos, por minas, por el éxito. Catupecu Machu se fue desarmando porque la vida le fue sacando a Gabriel de a poco, un pedazo por vez, durante 15 años. Es la historia más lenta y más cruel de toda esta lista. No hay un momento de quiebre. No hay un portazo. Hay un goteo. Un goteo que duró una década y media. Y ahora, la más difícil. Intoxicados. Piti Álvarez. Un tipo que fusionaba punk con cumbia, rock con lo que se le cruzara. Fuego. Se fue. No me importa el dinero. Canciones que sonaban en los boliches y en las plazas, que la gente cantaba sin pensar demasiado en la letra. La banda tuvo su momento. Llenaron estadios, sacaron discos que vendieron bien. Piti era un personaje que la televisión adoraba. El rock and roll autodestructivo hecho persona,
el quilombo romantizado, y acá hay que ser directo, porque no hay otra forma. En julio de 2018, Piti Álvarez mató a un hombre. Le disparó a un vecino en Villa Lugano. No fue un accidente. No fue una pelea que se fue de las manos. Fue un homicidio. Fue preso. El caso judicial tuvo idas y vueltas, suspensiones, audiencias, pero el hecho es ese. El líder de Intoxicados mató a una persona. Intoxicados no desapareció por los excesos. No desapareció por el rock and roll. Desapareció porque su líder cometió un crimen. Y hay una diferencia enorme entre una banda que se destruye por la droga y una banda cuyo cantante mata a alguien. Una es una tragedia. La otra es un hecho judicial. Y esto deja una incomodidad que no se resuelve cantando los temas en un asado, porque cada vez que suena fuego en una playlist hay una familia que perdió a alguien, y eso no se puede ignorar. 15 bandas. 15 formas de desaparecer. Soda se fue 3 veces. Los Piojos eligieron irse y tardaron 15 años en volver. Los Redonditos se partieron al medio por una pelea que nunca se resolvió. Serú Girán perdió sentido cuando terminó la dictadura. Sui Generis fue el principio de todo. Hermética se rompió en su mejor momento. Fan People desapareció con la crisis. Don Cornelio murió 2 veces. Los Brujos nunca llegaron a ser lo que podían ser. Suárez se fue en silencio, en pandemia, sin que nadie mirara. Caballero se fumó sin avisarle a nadie. Árbol se apagó antes de tiempo. Bersuit sigue existiendo pero ya no es Bersuit. Catupecu se fue desarmando durante 15 años, de a poco, como un goteo, e Intoxicados se estrelló contra la peor pared posible. Cada una se fue por una razón distinta. Pero todas dejaron el mismo vacío. Hay un momento que todos los que crecimos con estas bandas conocemos. Pones un disco viejo, te acordás de quién eras cuando lo escuchabas por primera vez y te das cuenta de que esa persona tampoco existe más. El pibe que cantaba de música ligera en el asiento de atrás del auto de su viejo ya no está. La piba que lloraba con tan solo en la pieza a oscuras creció, se fue de casa, tuvo hijos. El chabón que se tatuó a Patricio Rey en el brazo a los 18, ahora tiene 40 y pico, y el tatuaje se desdibujó igual que la banda. Las bandas desaparecen. Vos también cambiaste. El país cambió. Los bares donde tocaban cerraron. Los estadios cambiaron de nombre. Las disquerías donde comprabas los CDs no existen más. Y lo único que queda es la música sonando en un parlante, en una habitación que ya no se parece a la que recordás, pero queda. Las canciones siguen ahí. En algún lugar, ahora mismo, alguien está escuchando Jijiji por primera vez. Alguien está poniendo el farolito en un asado. Alguien está descubriendo a Don Cornelio y diciendo, ¿cómo no conocía esto? Las bandas se fueron. La música no. La pregunta que queda es una sola. ¿Qué banda se está yendo ahora mismo, en este momento, sin que te estés dando cuenta? Nota de producción. Verificar datos sensibles. Caso Intoxicados. Fechas de muertes con fuentes primarias antes de grabar. Todas las fechas y hechos de este guión fueron cruzados con fuentes periodísticas verificables, pero se recomienda doble chequeo en datos judiciales activos.